Vamos a comenzar esta intervención con una pregunta porque de verdad que yo quiero que mi esposo, quiero que mi esposo nos ilumine, nos aclare. Porque hoy en la actualidad, hoy en día, estamos viviendo un mundo bastante difícil. Hay tantos problemas, tantas situaciones que si nosotros nos ponemos a contar, de verdad que no paramos. Pero son muchas situaciones negativas, son muchas situaciones por las que estamos atravesando a nivel mundial, violencia por todos lados, guerra, hambre en muchos lugares, escasez, hay problemas económicos, problemas financieros, la gente migrando de sus países porque no tienen una calidad de vida. Hay tantos problemas, tantas noticias malas, noticias violentas, que si uno se pone a ver las noticias todos los días termina alterado. También vemos noticias como, por ejemplo, en estos días estaba viendo que las aguas potables están trayendo plástico en su interior, pequeñas partículas de plástico que uno se puede enfermar de tanto tomar las aguas minerales. Y yo digo, wow, pero y ahora el agua está haciendo daño, hasta el agua que siempre te dicen, toma mucha agua, hasta el agua está haciendo daño. Los químicos que están viniendo en las comidas, que ahora muchas personas se han dedicado a leer el contenido de los químicos de las comidas y dicen que traen tantos químicos que está haciendo tanto daño, también es tan perjudicial, que están generando tantas enfermedades, y uno de verdad que uno se pone a ver todo eso y uno queda de verdad bastante alterado. Pero no solo la situación a nivel mundial o no solo la situación a nivel país, sino también las situaciones personales por las que atravesamos o por las que atraviesa una persona, como por ejemplo enfermedades en tu cuerpo, dolencias, pero también enfermedades de tu familia o la crisis que el trabajo no te da suficiente dinero y tienes 2 y 3 trabajos y te estás esforzando demasiado, pero aún así no le ves resultado y tú dices, wow, pero ¿qué es lo que está pasando? Problemas matrimoniales también, problemas familiares, problemas con tus hijos, tienes algún hijo en un problema de rebeldía o tienes algún familiar que cayó en problemas de drogas, tantos problemas, tantas situaciones que se están dando que de verdad que es difícil y uno dice, ¿cómo una persona puede vivir con esos problemas que generan tanta turbación, que generan tanta ansiedad, que generan si podríamos decirlo, hasta puede llevar a una persona a una depresión a un nivel tal que en las noticias hemos visto que personas se suicidan, que los llevan hasta el borde de la muerte porque no saben cómo lidiar con esa ansiedad, con ese nivel de depresión tan fuerte. Entonces, yo tengo, por ejemplo, un testimonio de una persona que estaba atravesando por un problema muy difícil y que ella no conseguía cómo hacer para ella poder solventar ese problema. Y yo le hablaba y yo le decía, pero mi estimada, deje eso en las manos de Dios, póngase a orar y deje eso en las manos del Señor. Pero lo que pasa es que después ella me preguntaba, ¿pero cómo se hace eso? ¿Pero cómo se hace eso? Porque después vengo yo y caigo en cuenta, lo que pasa es que ella no es cristiana y conoce de Dios, pero muy poco, y entonces no tiene ese conocimiento para poder ella establecer una relación con Dios y dejar esas cargas que tanto daño le estaban haciendo. Pero yo hoy quiero que mi esposo comparta con ustedes, porque de verdad que nosotros como familia hemos pasado por situaciones tan difíciles, por crisis, por problemas
de todo índole, en cuanto a todo, yo de verdad les digo, han sido situaciones muy difíciles, pero yo quiero que mi esposo de verdad comparta con ustedes lo que él ya nos ha enseñado a nosotros en casa y lo que nosotros venimos practicando en casa. Cómo una persona puede superar o al menos tratar en una situación tan difícil o en cualquier situación difícil que ella esté pasando en su vida. Bueno, mis amados, va a ser una gran bendición compartir con usted. Mire, es sencillo. Hay una situación que a mí también me pasaron testimonio de personas pues que me gustó que hiciera referencia a eso por causa de que personas que me han preguntado cómo yo puedo sobrellevar una situación donde se me murió un familiar, donde estoy por divorciarme, mi esposo me ha sido infiel 10 veces y ya no quiere nada, mi esposa se quiere ir con otro, no sé qué hacer, mis hijos cayeron en la prostitución, en las drogas, mi hijo cambió de sexo, ¿qué hago? ¿Cómo puedo hacer? Me he encontrado con innumerables testimonios que me han dicho y ha sido difícil porque, y bueno, de verdad que yo en un principio pues yo le pedía al Señor, al Eterno, que me diera palabra, que me enseñara, que me educara hace muchos años, porque yo quería compartir con las personas profundamente el hecho de poder darle a las personas una palabra, una guía, poder colaborarle con una palabra de aliento que pudiera sacarla de ese hoyo, porque caían en depresión, siendo cristianos se querían ir, que Dios no le escuchaba, que Dios esto, lo otro. Pero cuando el Eterno me ministró a mí el por qué, que era la base principal que deberíamos de tener para sobrellevar esto y poder conseguir paz en medio de las tormentas que nos acechan, era de una forma, pareciera sencilla, pero no lo es, pero tampoco es imposible. Y era la esencia de la fe. Sí, así como se escucha, la fe. Y cuando me llevó a mí a la raíz de dónde encauzaba todo este asunto, me sorprendí. Me llevó a Hebreos capítulo 11, en el verso 6, y se lee así, cito: pero sin fe obediente es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe y que es premiador de lo que le busca. ¿Qué es básico ahí, número uno? Por decirlo de una manera sencilla, fe. Pero dice obediente. ¿Qué es lo que me llamó la atención? Fe obediente. Eso indica que la fe no es ciega, que la fe tiene conocimiento. Hay mucha gente que dice, yo tengo una fe ciega. Es mentira. Una fe ciega no es bíblica. No es fe. Yo tengo una fe ciega en esto, en el otro. No, eso no es fe. La fe que de verdad, de la que hablan las escrituras, es fe con conocimiento. Tenemos que tener conocimiento, sobre todo de Dios, porque la fe sin conocimiento de Dios, ¿cómo obedezco? ¿Dónde puede darse mi obediencia a algo que yo estoy desconociendo, a algo que yo no conozco, y que cómo lo voy a obedecer a mi manera o a la manera de Él? Él tiene reglamento, Él tiene principios, tiene reglas, tiene leyes halágicas, que pueda yo caminar en ellas y que pueda hacer, no cometer con torpeza, no cometer una falla, no hacer algo equivocado. Porque se da la ocasión que podemos hacer algo equivocado. Usted no lo podrá ver, pero David tuvo una fe ciega, sin conocimiento, y murió Usa. Usa murió porque David tenía una fe que le faltaba el conocimiento para ejecutar una acción, no en todo, pero por lo menos en lo que iba a ejecutar, no tenía el conocimiento, y esa falta del conocimiento obedeció a su manera y no a la manera de Dios. Entonces la fe de él
no se dio con una obediencia que creía en Dios, sino con una fe ciega, y fue a buscar. ¿Y cuándo? Cuando fue a buscar el arca. La fue a buscar con una costumbre filistea. Porque los filisteos usaron eso mismo para mandar el arca cuando le llegaron de tumores. ¿Sí? Cuando llegaron de tumores, en los tiempos de los jueces, que estaba Samuel. Entonces, David la mandó a buscar de la misma forma. Aunque la puso más bonita, y puso un toro, y puso aquello tremendo, pero no funcionó. Le funcionó a los que no tenían conocimiento por el desconocimiento, pero a él no se le podía por ser rey de Israel. Entonces, ¿qué pasa? Que su fe no tenía el conocimiento, y por eso su obediencia no era una obediencia a la manera de Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe y que es premiador de lo que le buscan. Para que tú entiendas eso, debe haber conocimiento de Dios y a la manera de Dios. ¿Por qué? Porque la fe obediente, sin fe obediente es imposible agarrar a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Cuando David se da cuenta que él mata a Usa, ¿cómo? Porque cuando fue a la ley y se da cuenta que no lo podía llevar ni un carruaje, ni un caballo, ni un toro, eran los coatitas. La tribu de Coat eran los que llevaban el arca. Y cuando David lo hizo a la manera del conocimiento, como lo vio en la ley de la Torá, y al hacerlo de la manera de Dios, en vez de morir alguien, cayó la gloria de Dios, y antes de que él llegara a Jerusalén, ya la gloria de Dios le había invadido, que tanto así que la corona y todo lo dejó atrás por la presencia de Dios que había tan tremendo. Y dice que no había habido una presencia tan enorme en la casa de Israel, que se invadió por todos lugares. ¿Por qué? Porque era la fe con conocimiento, y la obediencia era a la manera de Dios y no a la manera tuya. Entonces, número uno, la fe. Pero ¿cómo se acrecenta? Con el conocimiento. ¿Por qué? Porque el conocimiento de Dios me hace ver quién es Él, cómo me creó, cuál es el beneficio de la muerte de Yeshua. Y cuando yo voy, me educo, me veo en esto, veo, wow, con profundidad. Eso hace que mi fe sea tan sólida porque tengo el conocimiento. Y es por eso que ningún viento de doctrina puede moverme, por causa de que mi fe está solidificada en el conocimiento. Está solidificada en el conocimiento. Y ese conocimiento es el que me da la solidez y me da la fuerza, me da esa fortaleza, esa convicción de que en el camino que yo estoy es el correcto, y que pese a lo que está pasando a mi alrededor, está sucediendo. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiso. Eso nos lleva a la siguiente respuesta. La respuesta número 2. Que la fe está compartida en 3 niveles. Tiene 3 niveles la fe. La fe no es un solo nivel. La gente dice, oh, la fe es para mover una montaña, la fe es para hacer aquello, para hacer milagros. Inicialmente la fe no es para eso. No. La fe no es para eso. La gente se apoya en eso para apoyar su tesis, pero la realidad es que la fe va direccionada hacia un punto diferente. El conocimiento, emuná shelema, la fe auténtica, la fe judaica, la fe Torá, la fe bíblica de Dios, está basada en el conocimiento. Es la fe que está basada en una palabra escrita que salió de la boca del Eterno, y que yo vivo basado en esa palabra. Usted le pregunta a un judío y él vive por la Torá. Él vive por la palabra. Torá no son los 5 libros de Moisés. Ya lo dije en el siguiente video. No, eso se llama Humás. Torá es toda la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios es Torá. ¿Sí? Entonces, el judío, el de fe, el que tiene el conocimiento, se basa en una palabra que Dios dijo. Si Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir. Como dice Pablo aquí en Tesalonicense, en el capítulo, primera de Tesalonicense, capítulo 1, en el verso 8
y 9. Dice, porque partiendo de vosotros ha sido proclamada la palabra de Yahweh, no solo en Macedonia, sino Acaya, sino que también en todo lugar. Vuestra fe obediente hacia Dios se ha extendido, de modo que vosotros no tuvimos necesidad de hablar de nada, porque ellos mismos cuentan acerca de nosotros, cómo nos recibieron y cómo os convertiste a los ídolos, a Dios, para servir a Dios vivo y en verdad. Usted se da cuenta, les enseñaron, los educaron y abandonan los dioses por el conocimiento que hubo previo en la educación. Entonces le enseñaron, y esa educación es lo que los lleva a ellos a tomar la decisión a abandonar los ídolos. Entonces, ese es el asunto. Y es por esa causa que enseñan ellos que la fe tiene 3 puntos. Tiene 3 niveles. Vamos a hablar de 3 niveles. Nivel número 1 es muy esencial que usted me preste atención en esta noche. El nivel número 1 de la fe obediente, que está basado en el conocimiento. Lo voy a llevar al conocimiento. Hoy, anótelo bien, anótelo. Escúchelo, pero también anótelo ahí. Mire, el primer nivel de la fe es así Dios lo quiso. Ese es el primer nivel. ¿Qué es así Dios lo quiso? Que usted entienda que todo lo que pasa a su alrededor no es un azar. No es un caso fortuito. No es algo que sucedió por suceder. No, sucede porque Dios es el causal de lo que está sucediendo. Yo quiero que se entienda algo y que creo que quede bien claro el hecho de que si Dios lo dijo, es porque así es. Así mismo es. Si Dios lo dijo, es porque Dios tiene el control y tiene la razón. Y mientras más usted sepa, mientras más usted lo entienda, usted más lo va a comprender. Hay veces que la gente dice, el mal lo hizo el diablo, todo es el diablo. No, mi hermano, así no es. Yo quiero que usted entienda que Dios hizo el mal e hizo el bien. Hizo lo bueno e hizo lo malo. Y mientras más rápido usted lo entienda, ese procedimiento, entonces usted tendrá mayor conocimiento sobre esto. Y es lo que trato de comunicarle para que usted entienda que no es como la gente dice. Que la gente dice, no, pues esto no lo hizo, esto me lo envió el diablo, me envió este procedimiento, esta situación me la envió el diablo. No, porque el libro de Isaías en el capítulo 45 dice que el Eterno le envió. Yo soy el Eterno, que hice el mal e hice el bien. Es el día, hice el día y hice la noche. Entonces, ¿cómo usted puede decir que el diablo es el que hizo eso cuando en realidad fue el Dios que lo hizo? Y usted lo ve en Génesis creando. Hágase la luz, separó lo bueno y lo malo, de la luz y las tinieblas. ¿Quién lo hizo? Usted no puede decir que fue Satanás. Usted puede decir que fue Dios quien lo hizo. Fue Dios. Entonces, si Dios hizo tal cosa, entonces ¿cómo podemos nosotros adjudicárselo a Satán? No podemos adjudicárselo a Satán porque él no tiene autoridad para eso. Y yo quiero que usted lo entienda profundamente en su corazón. Punto número 1. Dios así lo quiso. Y si Dios así lo quiso, usted debe entender que usted no puede refutar, porque ni una hoja del árbol cae a tierra sin que Dios lo haya querido. Cuando Dios dice en el libro del profeta Ageo, y también lo dice el libro de Malaquías, ¿quién le envió este mal a Jerusalén? Yo, el Eterno, le envié el mal a Jerusalén por cuanto mal han hecho y para que se arrepientan de su mal camino. Oh, entonces ahí hay otra cosa. Eso quiere decir que lo que nosotros llamamos mal es una vara de corrección. ¿Y qué dice Dios? Que al que Dios ama lo corrige aún con vara de hierro. Indicando esto, que las cosas que pasan a nuestro alrededor se debe a que hay una forma de corregirnos. Y que dentro de su cuerpo y dentro del mío, por estas venas que corren por aquí, hay un alma. No el alma viviente. No, mis amados. No el alma viviente que es pura. No. Esa no es.
en la que vive en su carne, en la que vive en su sangre, hay un alma, y eso le llaman el Yetzer Hará, la inclinación al mal. Por eso es que cuando Adán peca, esa alma se metió ahí, en ese cuerpo, y por eso que dice el Levítico que debemos llevar la sangre y la carne delante del Eterno y presentarla como sacrificio, porque ahí por eso es que prohíbe comer la carne, porque ahí está el mal, en la sangre, porque ahí está el mal, el Yetzer Hará está ahí. Entonces entiéndase esto, o dicho de otra forma, más sencilla, indicando esto, que el mal que está ahí dentro de su carne y dentro de la mía es una mala inclinación, tanto que volvió el cuerpo animal, terrenal y diabólico. Entonces, ¿qué pasa? Que esa mala inclinación nosotros no entendemos, que nos lleva a querer hacer el bien o a que hacer el mal. Se llama Yetzer Tov y Yetzer Hará, la inclinación al bien y la inclinación al mal. Muchas veces hay personas que han dicho, wow, un diablito por la derecha y un demonito por la izquierda, que te habla. Y lo dicen de manera jocosa, pero la realidad es que es verdad. No literal, pero sí. Sí, de una manera, es una forma retórica de decirlo, porque en realidad, sí, ciertamente hay dentro de usted. ¿Y sabe cómo le llaman a ese mal que está en su cuerpo y que está en el mío? Que le llaman el Yetzer Hará, le llama el rey viejo y necio. Para que sepa el nivel que tiene y que usted no lo puede dominar, ni yo tampoco. Ese mal era el que Dios no quería que sacara Caín. Cuando Caín dice que quería matar a su hermano, el Eterno lo detectó, le dijo, no deje que ese mal salga de ti. Yo ya te vi, no deje que salga. Y cuando Caín lo dejó salir, mató a su hermano. Entonces, ese daño, ese mal está dentro de su cuerpo, que lo incita, porque su cuerpo, usted quiere saber qué es lo que tiene su cuerpo, váyase a Gálatas capítulo 5 verso 24 y usted va a entender que tiene borrachera, magnificencia, adulterio, fornicación, lascivia, idolatría y tal y pleito. Todo eso está en su cuerpo y en el mío. ¿Y cuál es la idea? Que cuando el conocimiento de Dios llega a mi vida, cuando el conocimiento de Dios, la revelación de Hashem, su palabra que viene en mí, entregada por el Espíritu de Dios, me libera, me enseña, me lleva a un siguiente nivel. ¿Y cuál es el nivel? De conocer lo que está en mi cuerpo. Y dejo de estar culpando al diablo, el diablo. No. Y la gente dice, no, ¿qué pasa? Que el diablo me incitó a mí al adulterio. El adulterio no es un demonio. Es un deseo de la carne, y que usted es quien decide fallar, usted es quien decide caer. La decisión es suya. Usted toma la decisión porque es un deseo de la carne. Usted sucumbe ante el deseo de la carne o se levanta contra él. Entonces, eso es lo primero que debemos saber, que es el primer nivel de la fe. ¿Y cuál es el primer nivel? El primer nivel de la fe, así Dios lo quiso. O sea, que el mal que yo veo, que yo llamo malo, que llega a mí, no es otra cosa que un corrector. Cuando llegas a la casa de un juez y el juez se levanta contra ti, usted mira al juez, pero en realidad no es el juez a quien se está levantando. ¿Qué le puede decir? Mire, te lo voy a decir de una manera más sencilla, para ver si me comunico mejor. Cuando van a entrenar a un león, lo hacen con una vara. ¿Y a quién ataca el león? A la vara. Una serpiente. Ataca a la serpiente. La serpiente ataca y muerde a quién? A la vara. Es lo mismo un perro rabioso, lo ataca, o algo, un animal, una bestia, ataca a la vara. Pero el problema es de la vara o quien la empuña. Entonces el que la está empuñando es el que está usando la vara. Entonces el juez es la vara, el vecino es la vara, tu esposo es la vara, tu esposa es la vara, tu hijo es la vara, tu vecino es la vara. Ya vaya. Tú nos estás diciendo que toda esa introducción que yo hice acerca de todos esos problemas en el mundo, toda esa crisis, todos esos problemas ambientales, esos problemas de la comida, todas esas cosas, las noticias violentas, todo eso, aparte de los problemas familiares, los problemas personales, la crisis en el hogar, todo eso es un corrector generado por Dios. Todo. ¡Wow! Todo. Eso está hermoso. Quiere decir que en este mundo que cada vez está más apartado de Dios, Dios está como que buscando la manera de que el mundo se vuelva a Él con todas esas situaciones. ¡Wow!
Ese es el Eso objetivo. está hermoso. Ese es el objetivo. Es un lenguaje divino de Dios. La gente lo ve mal. La gente dice, wow, esto está malo, esto no me gusta, esto se ve horrible, esto no, Dios no me ama. Espérate, no es cierto. Te lo hace porque te ama. Porque si el Eterno no tuviera propósito de traerte, Él te deja a la deriva. El libro de Eclesiastés dice que hay gente que hace el mal y cree, como nadie los corrige, cree que lo están haciendo bien. Ese tipo de gente que no, Dios no corrige, que no le envía la vara y que viven como que si nada estuviera pasando, esa gente ya fue desechada de Dios. Y dice el Eclesiastés, y lo que le espera a ellos es el mal. Por eso es que yo veo que pareciera que ellos van a estar mejor, pero no, dice el Eclesiastés, dice no, yo sé que al final el justo le irá mejor que a ellos, porque a ellos le espera la muerte, indicando así que cuando Dios no me supervisa, cuando Dios no me envía la vara, cuando Dios no me llama la atención, cuando Dios no me estremece, no me pone la enfermedad que es una vara, no me pone a mi vecino que me esté puyando, no me pone al otro que me puya, al jefe, al amigo, al otro, al esposo que me mueva, a la esposa que me mueva, al hijo. Algo me está diciendo Dios. Dios me está diciendo, detente, stop, haz algo, haz un review, haz una introspección, haz un análisis profundo en tu interior, porque algo está malo, debe cambiarse, debe haber una transformación, porque es la vara. O sea, yo no le puedo decir nada a la vara. Tengo que ver quién empuña la vara. Y la palabra dice que Dios al que ama lo corrige incluso con vara de hierro. ¿Y en dónde crees tú que va a ser esa vara? Wow. Va a poner al juez, va a poner al abogado, va a poner al bancario, va a poner al vecino, va a poner al jefe, va a poner a quien sea. Lo va a poner en tu contra. ¿Y qué es lo que está haciendo? Que te está llamando la atención. Está estremeciendo, te está tocando la puerta y te está diciendo, atiende mi voz, que te estoy llamando la atención, quiero que cambies, quiero que te transformes, quiero que te sumerja más en mí, quiero que me conozca a mayor profundidad. Entonces, el punto número 1 es entender que todo lo que pasa a mi alrededor es porque Dios así lo quiso, porque así Dios lo quiso, es el punto número 1 y básico de la fe. Cuando yo miro y digo, ¡ja, Satán! Y a todo el mundo estoy culpando, menos yo asumiendo mi responsabilidad. Nada, yo quiero que usted entienda que nada, absolutamente nada pasa a su alrededor sin ningún propósito. Y que el diablo no tiene autoridad para traerle un daño a usted sin que Dios se lo haya permitido o lo haya probado. Es más, a Satán no lleva a la vida de nadie sin fue Dios que lo haya enviado. Solamente Dios envía. Porque el único que decreta, el único que envía la vara es el eterno Hashem. Es el único. No tiene autoridad nadie para hacerlo. Eso es lo que yo llamo malo. Resulta que es una corrección. Es para mi bien. Es para mi bienestar espiritual. Es un corrector que me lleva a corregir mi situación. A lo mejor estoy yendo malo. A lo mejor, mire, porque hay un asunto que nosotros no entendemos, que queriendo hacer lo bueno hacemos lo malo. Porque no tenemos la habilidad, no tenemos muchas veces la destreza, el discernimiento para discernir, ciertamente, para poder discernir cuándo es bueno y cuándo es malo. Usted no ha escuchado el decir que muchas veces nosotros decimos, wow, queriendo hacer lo bueno, resulta que hice lo malo. Hice una gracia y me salió una morisqueta, así decimos los venezolanos. Sí, así, es verdad. Y quise hacer una gracia y me salió una morisqueta. Entonces, es por eso, porque no tenemos el conocimiento, por lo menos al principio, cómo discernir un momento, cómo verlo. David se equivocó y no discernió, pero luego se dio cuenta que su ignorancia llevó a Usa y a Usa a morir. Pero luego lo corrigió haciendo lo correcto a la manera de Dios en conocimiento y entender que todo lo había permitido Dios para que al final él hiciera las cosas adecuadamente. Aprendió de su error, y si alguien que aprendía de los errores era el rey David. Era el rey David el que aprendía de sus errores. Entonces, yo creo que se entienda que el que quiere de verdad entender de que así Dios lo quiso, mientras más yo entienda que Dios así lo quiso, mucho mejor lo voy a entender. Mientras más yo lo entienda, más rápido. Mire lo que dice aquí el libro de Yeshayá, que es Isaías. Dice en el capítulo 45, en el verso 7, se lo leo así, lo cito. Yo soy Yahweh,
No hay ningún otro. Yo soy Él. Formo la luz, yo creo las tinieblas. Yo hago el bienestar y yo creo el mal. Y entonces se lee el 8, todavía el 7. Yo, Yahweh, hago todas estas cosas. Explíqueme eso. Y eso es Asiro, rey de Persia, que se lo está dando, porque recuerde bien que el mensaje que está dando aquí es Asiro, rey de Persia. Y le está informando de quién es él y qué es lo que él hace. Y él está diciendo, yo hago todo esto. Escúcheme eso, se lo está diciendo no judío, pero lo está educando para que sepa que él hace el bien, él hace el mal. Él hace las tinieblas, él hace la luz. Él hace el bienestar, él hace el mal. Se lo está informando. Y le está diciendo quién es él. Entonces, número uno, ¿por qué Dios se toma el tiempo para darle? Pero Israel no lo sabía, claro que sí. Y los profetas decían, ¿acaso no saben ustedes que el mal se los envié yo a las puertas de Jerusalén? Por causa de que estaban haciendo el mal para que se arrepientan de su pecado. Se lo envió. Que vino el rey de Asiria. Que vino el rey de Asiria y que vino el otro, el de Egipto, y hizo cosas. Y ellos son la vara. Son la vara. No son el mal, son la vara. Que están haciendo mal, después Dios le dice, ahora me las voy a cobrar a usted. ¿Por qué? Porque ustedes lo que están haciendo, lo están haciendo mal, ahora le voy a enviar una vara a ustedes, para corregirlo a ustedes su mal camino. Es como Judas, es necesario que uno me entregue, pero hay de que me entrega. ¿Ve? Pero lo que quiero decirle es que el punto número uno que usted tiene que saber, que todo ayuda para bien. Que todo ayuda para bien. Ese es el segundo punto de la fe. Punto número uno. Dios así lo quiso. Lo que está pasando a su alrededor es para que usted no se queje. Es para que usted no ande quejándose, ni murmurando contra Dios, ni enojando. Dios no me ama. No, le envió la vara porque lo ama. Porque si no lo corrige, usted se pierde. Entonces alguien debe corregirlo. Cuando su hijo está fallando, ¿qué va a hacer usted? Tiene que corregirlo. Tiene que dar una corrección, así como yo he hecho con los míos, con amor, y lo he hecho. Y miren mis hijos, pues, han salido buenos gracias al Eterno, y a Dios te da toda la gloria. ¿Por qué? Porque me toma, pero mi idea es lastimarlos. No, los amo, ¿cómo voy a lastimarlos? No, los amo mucho, pero sí es necesario que cuando tengo que corregirlo, debo corregirlo porque los amo, porque quiero que sigan haciendo el bien. Entonces, si se me desvía un poquito, lo corrijo, le hago una vara y ¡pum! Lo veo el camino. Entonces, si eso somos nosotros, que somos pecadores, digo nuestro don Yeshua, que le damos de comer a nuestros hijos, no una serpiente, que le damos un huevito y le damos esto, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos, que nos ama y que es el Creador y bondadoso? Entonces, ¿qué sucede? Que el Padre, si nosotros hacemos algo con nuestros hijos, porque lo amamos, imagínate. Imagínate él que nos conoce desde adentro y sabe todas esas cosas malas que nosotros tenemos, nos va a querer corregir más todavía. Entonces, la idea es esa. Entonces, que el Eterno lo que quiere es que nosotros sepamos, y esa fue la idea de nuestro don Yeshua, Mesías, enseñarnos que todo, por eso, porque es que usted no ve que ninguno se quejó. Ninguno se quejó. Usted ve, yo le dije que sin fe obediente era imposible agradar al Eterno. Entonces, usted ve que algunos de ellos se quejaron. Ninguno se quejaron. Mire, usted lee en el versículo 8 del capítulo 11, dice, por la fe, al ser llamado, obedeció a Abraham saliendo hacia el lugar que iba a recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Sin saber a dónde iba, al lugar. Pero tenía la fe, la convicción, porque escuchaba al Eterno. Eran dos que en la época escuchaban. Solo Melquisedec y Abraham vino. Y Abraham, su fe fue tan tremenda que vivió tantos procesos y que conoció como el Shaddai, conoció al Eterno. Y basado en esa fe obediente, con conocimiento, salió a una tierra que desconocía, porque la voz le dijo que era una leche, que era una miel, que era una tierra única, que era una tierra bella, hermosa, maravillosa, a la que iba a estar. Y Abraham lo creyó y se fue y no le dio temor alguno. Entonces usted lo vio quejándose, no se quejó. Usted vio quejando a Sara, usted vio que Sara se adelantó al propósito, pero usted no lo vio quejándose contra Dios.
Usted no lo vio que se quejaban. Usted no vio tampoco a Joseph en Egipto que se quejaba. No se quejaban. ¿Por qué? Es un misterio. No, es porque ellos tenían el conocimiento que Dios así lo quiso. Y es por eso que Joseph le dice a sus hermanos, cuando ellos ven, oh, murió nuestro padre, perdieron, fue cuando vinieron la primera vez. Y le digo, no tengan temor, que todo era un propósito del Eterno. Ustedes no hicieron nada, sino que el Eterno los hizo y los indujo a ustedes que hicieran todo esto, porque era un propósito del Eterno que yo viniera para que me pusiera como padre del faraón. Oiga eso. Entonces ahí usted se da cuenta, sencillamente, que siempre ellos tuvieron el conocimiento de que el Eterno así lo quiso. Y todo lo que les ocurría era por un propósito. Era un propósito, era un plan del Eterno. Y que al principio no lo entiendes, al principio no lo comprendes, pero que es necesario. Que es necesario. Y entonces de repente usted está cuestionando lo que yo le estoy diciendo y usted quiere ahora justificarse. No, pero es que yo he sido bueno. No, pero es que yo he sido lo otro. No importa cómo te haya sido. Si las situaciones están a su alrededor, es porque usted necesita profundizar más con el Eterno, hacer introspección profundamente en usted y dejar de quejarse y aceptar la voluntad del Eterno. Que el Eterno así lo quiso. No es lo mismo que usted vaya a montarse en un vehículo. Usted va al autobús, usted va a su trabajo y de repente vino el autobús y ¡boom! Pasó y lo dejó. Y usted se va a enojar. No es lo mismo enojarse y molestarse y, oye, ese chofer, ese no sé qué le pasó, que esto, y empieza a tirar peste, enojarse. Y se enoja. ¿Pero por qué? Porque no sabe lo que va a pasar adelante. No sabe de lo que lo está librando el Eterno. Y de repente hay quienes se enojan, pero el que tiene el conocimiento dice, bueno, así Dios lo quiso. Bueno, me voy a la casa. A lo mejor hoy el Eterno quiere que vaya para la casa. Y aunque, bueno, no sé, gracias Señor. Gracias por lo que me dejó el carro. Gracias porque me dejó el autobús. Y yo sé que me vas a poner gracias mañana y mi jefe no se va a enojar, y le dio gracias. Entonces hubo uno que se enojó y hubo otro que le dio gracias. Al siguiente día se entera en los periódicos que hubo un accidente catastrófico y que justamente en el lugar donde esa persona estaba acostumbrada a sentarse hubo un carro, un impacto, y esas personas ahí murieron. El personaje que se quejó, oh Dios mío, mira de lo que me libraste, pero al día anterior había echado peste. Había echado peste, enojado, molesto, y el otro. Pero el otro que le dio gracias a Dios y que dijo, gracias Señor, no sé de lo que me estarás librando, gracias a Dios, en vez ahora de decir, empieza a orar por aquello. Y dice, wow Señor, yo sabía que tú tenías el control y que me protegiste y me salvaguardaste tu vida. Entonces, ¿quién se va más satisfecho? ¿El que se quejó o el que aceptó la voluntad? Entonces, aceptar que Dios así lo quiso en el preciso momento es después sentir una satisfacción y darle gloria al Eterno por los resultados que vamos a ver mañana. Y es por eso que nosotros dejamos de quejarnos. Todo esto que le estoy enseñando, usted lo ha enseñado a mi familia. Aquí está mi esposa, que lo puede corroborar. ¿Por qué? Porque mi esposa es muy ecuánime y muy directa. No me deja mentir. Entonces, ¿qué pasa? Eso le he enseñado a mi familia y llevamos años que no sabemos de reclamos, de cuestionamientos al Eterno. Y nos hemos enterado de noticias bastante duras. Noticias que han sido, wow, que pueden destruirle la vida a alguien. Y nosotros al momento nos han movido el piso y después le hemos dado gloria al Eterno. Gracias al Eterno. Y todos nos hemos puesto en familia, sí, mis niños, mi esposa. Ha sido increíble. Que creo que también por eso es que Dios genera las situaciones difíciles, ¿verdad? Porque allí también, en medio de esa situación difícil, Dios lo usa para afianzar tu fe. Cuando tú sabes que a pesar de que estás pasando una situación difícil y tú no puedes hacer nada, pero tú confías en Dios, le dejas esa situación difícil en las manos a Dios y sabes que Él va a orar y después Dios termina obrando, eso hace que tu fe acrecente, que tu fe se solidifique. Y creo que también esa es una de las... de lo que Dios quiere, porque generar en nosotros que nuestra fe aumente. Y ese es el objetivo,
Es verdad. El objetivo es que mi fe aumente y no mengue. ¿Por qué? Porque la situación, la prueba, es justamente para que nosotros le veamos el resultado positivo y que nosotros acrecentamos en la fe sabiendo que lo que está pasando Dios lo está promoviendo. Dios es quien envió ese daño, pero es para corregirme. Y si yo me corrijo, obviamente que va para mi crecimiento espiritual y el conocimiento de que así como Él me lo envió, me va a enviar el bien atrás, la salida a la solución por causa de que yo corregí mi situación. Ese es el objetivo. El objetivo es, y sabiendo que lo que nosotros llamamos mal en la oscuridad o el mal que viene, hay algo bueno ahí guardado. El profeta dijo, si entre sacares de lo malo lo bueno, serás como mi boca. Serás como en mi boca. Pero como en la oscuridad, en el mal, ¿cómo voy a sacar algo bueno? Ahí hay algo bueno, ahí lo hay. Ahí hay algo bueno, hay algo grande, pero yo no lo veo por la situación que me apremia ahora. Porque yo estoy justificándome, porque yo estoy poniéndome, martirizándome. Oh, pobre de mí. Oh, yo soy un siervo, yo soy una sierva y yo estoy para acá. Entonces estoy perdiendo mi tiempo en justificándome, en haciéndome ver como que yo soy un siervo de Dios y no estoy corrigiendo la parte faltante que Dios quiere que corrija para bendecirme, para darme. Entonces, cuando yo acepto, Él me da la salida. Y detrás de esa salida está la bendición guardada. Mira, esto es, porque si hay algo que el Eterno premia, es eso. Es entender, es discernir la situación, el momento. Yeshua dijo, para esto. La gente dice, oh, ¿por qué me has abandonado en la cruz? Digo, Yeshua, no, Él no dijo eso. Él dijo, para esto yo he sido preparado, para esto yo he sido guardado. O sea, entendió la naturaleza de Él. ¿Por qué? Porque Él había sido nombrado Cohen Gadol conforme al orden de Melquisedec. Y si era Cohen Gadol conforme al orden de Melquisedec, ahora Él sabía que se necesitaba un sacrificio. Y así mismo, como Cohen Gadol, se presentó como sacrificio vivo por el perdón de los pecados. Entonces, ¿cómo iba a decir? Oh, ¿por qué me abandonaste? No, para esto ha sido. ¿Cuándo usted ha visto un sacrificio quejándose? ¿Cuándo usted ha visto un sacrificio diciendo, oh, tú me abandonaste? Oye, pero si eres un sacrificio, ¿cómo tú vas a decir eso? No. Él dijo, para esto yo he sido guardado. Para esto yo he sido preparado para este momento. Entonces, entendiendo que lo que le estaba sucediendo alrededor, se lo dijo a Pilato. Tú no tuvieras autoridad en mí, si no se te hubiese dado de arriba. Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearan para que no me entregaran a los judíos. Es más, yo pudiera pedirle una legión a mis padres ahora mismo y que lo destruyera todo. Y no lo he hecho, le dijo a Pedro. Entonces, la realidad es que hay que aceptar la situación y que todo lo ha mandado el Eterno. Mire cómo le dijo, el Eterno le dijo a Ciro, rey de Persia, yo te daré tesoros guardados en la oscuridad. Oye eso. O sea, Israel son los tesoros. Te daré tesoros guardados en la oscuridad, riquezas secretas escondidas, para que tú sepas que yo soy Yahweh, llamándote por tu nombre. Soy Elohim de Israel. Entonces, entiéndase de que Israel está en la oscuridad, tesoros como nunca guardados en la oscuridad. Y el Eterno le dice aquí a Ciro, yo te los voy a dar, esos tesoros que están guardados en la oscuridad, tesoros inigualables. Israel está viviendo en la oscuridad y Dios dice, esos son tesoros. Entonces nosotros no vemos los tesoros que están ahí. ¿Por qué no lo vemos? ¿Por qué? Porque lo vemos es mal. Oh, el diablo, el diablo, el diablo, el diablo. No, pero no es el diablo, es Dios. Mi asunto es con Dios. Usted no ve a ninguno de ellos peleando con el diablo. Y cuando viene el asunto con Yeshua, Yeshua dice, ahí vienes a Satán. Y yo no tengo nada con él, ni él nada tiene conmigo. Vámonos de aquí. ¿El culpo a Satán de lo que le estaba pasando? No. No. Esa situación la provocó Dios y le advirtió y le dio una palabra de poder cómo vencer al mundo. Entonces la situación aquí está, que usted entienda que lo que le está pasando es porque Dios así lo quiso. Independientemente de... Si el juez se le vino encima de usted y está contra usted,
es porque el Eterno le está diciendo, métete conmigo y búscame, porque no es suficiente. Pero no culpe al juez, no la coja con el juez, no la agarre contra él, no la agarre contra el abogado, no la agarre contra el banco. Ellos son la vara. O no cambia a Dios tampoco. O no cambia a Dios, porque mucha gente que es cristiana y está pasando por una situación difícil, pero en vez de ir a los pies de Dios, a los pies de Cristo, a buscar su bendición espiritual, andan yendo a otros lugares o se ponen a hacer otras prácticas que Dios no las aprueba para salir de la situación, y lo que hacen es buscarse más problemas. Sí, porque usted no ha leído que dice que el Eterno no pone carga que usted no pueda llevar. O sea, ¿quién pone la carga? Que Dios no pone carga que usted no puede llevar. ¿Quién la pone? ¿El diablo o Dios? Entonces entienda que la carga que usted está llevando ahora no es del diablo, es de Dios. Y que pone una carga que usted no puede llevar nunca. Él va a poner la carga que usted sabe llevar. Entonces la idea es que se la va a llegar enviando y la prueba no va a parar hasta que usted no se rinda. Por eso es que va dando vuelta y vuelta y vuelta 40 años hasta que la generación se fue. Y cuando la otra generación aprendió a no quejarse, salgan de la tierra ahora. Salgan del desierto, vamos a la tierra. O sea, hay que aprender de la prueba para poder hacer toma con propiedad. Hay que aprender. Hay que aprender, hay que aceptar el desierto, hay que aceptar la situación, hay que aceptar la enfermedad y decir, Señor, si es tu voluntad sanarme, si es tu voluntad, y si tengo que llegar a una etapa, ayúdame a llegar, dame la sabiduría, no rendirse. Ay, voy a divorciarme, no te rindas. No renuncie. No renuncie a tu esposo, no renuncie a tu esposa. Ora, busca al Eterno, busca al Todopoderoso. Él puede restaurar tu hogar, Él puede quitarte esa enfermedad, Él puede sacarte del desierto, Él te puede dar la finanza que necesitas, Él te puede dar los hijos que tú estás esperando, Él te puede levantar, Él puede edificarte de nuevo, pero necesitas entender que la situación en la que estás viviendo, quien te la provoca es Dios y no es Satán. Amén. Es Dios quien te la provocó porque quiere tener una relación más profunda contigo, pero necesitas con urgencia profunda entender que Dios así lo quiso. Y cuando usted entiende, Dios así lo quiso, ¿cuál es el siguiente nivel? ¿Cuál es el siguiente nivel? El nivel número 2. ¿Y cuál es el nivel número 2? Todo ayuda para bien. Cuando usted entiende que Dios así lo quiso y usted lo acepta, y usted espera y le da gloria a Dios en todo, entonces resulta que eso era para su bien. Y es por eso que Pablo le dice en Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, que son llamados en conformidad con sus planes, todas las cosas ayudan a bien para bien. Porque a los que antes conoció también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que en él sean primogénitos entre muchos hermanos. Vea usted lo que está diciendo, es una cosa seria. Nos ayuda para bien. Entonces lo que usted ahora se quiere quejar, pero si usted se detiene y le da gloria a Dios en todo, y aunque no entienda lo que está pasando, y se levanta en ánimo, y se siente gozoso, y esas lágrimas de tristeza las convierte en gozo, al final el Eterno le va a decir, mira, que todo esto que pasó era para tu bien, ahora disfruta. ¡Wow, Señor! Esto era por mi bien. Llega tu esposo, llega tus hijos, llega el otro, ves la finanza, ves que los niños que estás esperando llegan y la bendición, y de repente, wow, todo era para bien. Así como al final va a ver la noticia al siguiente día, el que se andaba quejando, le da gloria a Dios, y al siguiente día, wow, Eterno, todo era para bien. Todo era para bien. Todo era por mi bienestar espiritual. Todo era porque tú querías bendecirme. Todo era para eso. Entonces, al final, te das cuenta que todo ayuda para bien. Definitivamente. Y somos testimonio de eso. Testimonio vivo, porque tantos problemas, tantas situaciones que pasamos, que atravesamos como matrimonio, al punto casi del divorcio, al punto casi que de la separación, y hoy yo puedo decir, todo nos ayudó para bien. ¿Por qué? Porque aprendimos, y eso es lo importante.
de todo lo que acabas de decir es que en medio de la prueba debemos aprender, debemos generar un cambio, debe haber un cambio, porque si no, entonces toda esa situación por la que tú estás pasando, entonces está siendo en vano. Pero si tú estás aprendiendo de esa situación y esa situación está generando un cambio en tu vida, entonces eso no va a ser en vano. Quiere decir que tú estás aprendiendo de esa situación y tú vas a ver los beneficios y vas a poder decir en un futuro, y espero que no sea muy lejano como lo estamos diciendo nosotros ahorita, todo nos ha ayudado para bien. Ha sido una bendición hermosa. Entonces, la cosa también dice, por tanto, hermanos varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. Ese está en Hechos, en el capítulo 27, en el verso 25 y 26. Como todo es necesario que encallemos en alguna isla. Cuando Pablo va en un barco, ven calamidad, y por eso que le dije paz en medio de las tormentas. En una calamidad enorme, y Pablo dice, por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. ¿Y qué es lo que le ha dicho? Que cuando estaba 3 días de ayuno y un ángel se le apareció, le dijo, no temas, Pablo, porque ni tú ni los que están en esta barca perecerán. Y por eso que Pablo le está diciendo, cobren ánimo. ¿Por qué? Porque él ya me puso en conocimiento y yo sé que nada de esto nos va a perjudicar y que al final todo nos va a ayudar para bien. Y fue para bien, porque cuando se bajan en una isla y Pablo ahí ve la gloria del Eterno, ve se le pega a la serpiente y la sacude, y la serpiente al final no lo mata, sino que le dé testimonio a lo de la isla Malta. Entonces vea usted pues que todo al final obra para bien. Lo que hoy yo creo que es malo, resulta que no. Resulta que es algo bueno. Y que Dios lo que quiere es que yo no me queje tanto. Y que le dé la gloria en todo momento. Y entonces usted dirá, ok, todo obra para bien. ¿Por qué? Porque todo va a obrar para bien. Porque yo le voy a ver el bienestar. ¿Y cuál es el tercer punto? Es que, ¿qué quiere Dios de mí? ¿Qué quiere Dios de mí? Lo podemos ver en Abraham, lo podemos ver en Isaac, en Jacob, en José. Y cada uno de ellos, ¿qué quiere Dios de mí? ¿Y qué quería Dios de ellos? ¿Qué quería Dios de Pedro? Que fuera el pastor y pastoreara las ovejas. Pero al principio quería que entendiera que Dios así lo quiso, que todo ayudaba para bien y que todo lo que le pasó era para bien, porque lo dimensionó y nunca más negó a Yeshua. Nunca más lo negó. Aprendió. Y al final quería Dios que él pastoreara. Que él pastoreara, tomara su lugar y pastoreara las ovejas de Israel. Mientras que otros fueran a pregonar hacia los gentiles. Eso como ministerios personales, ¿verdad? Pero se podría decir que como algo global, lo que Dios busca de nosotros cuando nos somete a pruebas, que nosotros lo conozcamos. Sí. Que aprendamos más de él, ¿verdad? Sin lugar a dudas. Así es, muy buena tu apreciación, esposa bella. Es cierto, sí. Lo esencial del Eterno es que lo conozcamos. Es una esencia. Porque conociéndolo, aumenta nuestra fe. Exacto. Y después nos asigna, nos da la asignación. Y después nos da la asignación. Alcanzamos el nivel para cumplir ese propósito que nos tiene en nuestro destino profético. Ajá, una asignación y nos la va a dar. Y entonces va a entender pues que me conoces ya me conociste, sabes que soy, que nada es fortuito, que todo tiene un propósito. Ok, ahora todo te ha ayudado para bien y has visto el bienestar. Ahora te voy a hacer un llamado. Te voy a dar tu asignación. Te voy a dar tu asignación. Eres pastor, evangelista, profeta, músico, un buen padre de familia. Te voy a poner en el gobierno, te voy a poner ahí, te voy a poner grandes finanzas en tus manos. Es decir, que detrás de esa situación por la que tú estás pasando viene un ministerio, viene una asignación del Eterno. ¡Qué bendición!
Así que tú tienes que ponerte con Dios ahí a pelear tu asignación con el Eterno, a pelearlo porque es una asignación, un llamado de Dios que está detrás de esa prueba por la que tú estás pasando. Pelea tu batalla que después de eso viene tu victoria, con llamado incluido. Así es, Delgado. Así mismo es, Delgado. Recibe esa bendición y usted que me escucha, ahora nos dirigimos directamente con usted. Su situación, su enorme tormenta que está alrededor. Recuerde bien que después de la tormenta viene la calma. Pero también quiero que entienda que así como el diestro, el avión, los mejores pilotos de avión son reconocidos en las tormentas. Ahí es donde son reconocidos, esto es tremendo. Pero también entienda que el águila es conocida como águila porque todos los demás corren y se esconden cuando viene la tormenta. El águila vuela hacia la tormenta porque usa la tormenta, los vientos recios, lo usa es para planear. Y dice que su visión aumenta 7 veces y es cuando mejor ve a la presa, cuando corre despavoridamente, y ahí es donde ella usa más su cacería. O sea, que quieres un águila, tienes que ser un águila, tienes que ser un piloto diestro, y que tu situación no es para dañarte, sino para dimensionarte, para subirte de nivel, porque el Eterno quiere que lo conozca a niveles profundos y que entiendas que todo te ayudará para bien y al final recibirás tu asignación. Amén. Qué bendición. De verdad que estamos cerrando este live, pero de verdad que está hermoso. Está hermoso. Yo tengo que darle un beso. A mí me encanta escuchar a mi esposo predicando, de verdad, enseñando. Y me encanta mucho este live porque yo tengo que decirles que esto es lo que nosotros vivimos a diario en casa cuando los sentamos a los niños y mi esposo le da sus charlas todas las noches, y de verdad que es hermoso. Poderlos compartir con ustedes es una bendición enorme. Y gracias de verdad por dejarnos entrar en su vida y poder compartir esta luz, este conocimiento. Sé que ha sido de mucha bendición. Yo estoy muy gozosa. Yo también. Si te gustó lo que escuchaste hoy, fue de bendición para tu vida, entonces el martes, sí, otra vez a la misma hora, de 9 a 10 horas Houston, tienes una cita con nosotros. Te esperamos. Te esperamos, muchas bendiciones.